Y aún así me quedé mi versión, porque sí me ha visto la cara de estúpida. ¿Y por qué estoy con esto? Porque la verdad es que siempre me ha gustado usar lentes, pero no los he usado porque tengo muy buena visión, así que quería probar el filtro, así que por favor no me juzguen. Mientras revisamos este catálogo de Jambal. Y aún así me quedé. Bueno, mi versión. Cuando tuvimos una discusión y peleamos y posterior a eso, él me fue a bloquear porque supuestamente yo era una metiche y nunca más me volvió a desbloquear. Llevábamos casi 5 años y aún así me quedé. Cuando una vez en la universidad me empujó enfrente de todos mis amigos y aún así me quedé. Cuando no quería que vaya a actividades con mis amigas o no quería unirse a las actividades porque supuestamente le caían mal, aún así me quedé. Cuando yo le decía que venga para vernos, hacer algún plan juntos, pero él decía que no tenía para el pasaje y yo le daba para el pasaje. Y aún así me decía que no, y aún así me quedé. Cuando peleábamos y a pesar de que era su culpa me dejaba de hablar y yo lo buscaba para arreglar las cosas, porque él me dejaba de hablar de 2 a 3 semanas y aún así me quedé mensa. Yo pertenecía a un grupo folclórico cuando estaba en la universidad y a él eso no le gustaba porque decía que las personas que estaban ahí eran personas que no tenían ni educación ni cultura. Y aún así me quedé. Cuando después de un tiempo me enteré que él tenía una relación de 11 años y una hija de 6 y no le reclamé para que celebre el Día del Padre. Y aún así me quedé. ¿Por qué no le reclamé? Obvio, posterior a eso luego él me mandó al diablo, ¿no? Pero eso es otra historia. Cuando le encontré mensajes con la exnovia en la cual él decía que aún le extrañaba y ella le decía que quién era yo y él le dijo que yo era solo una amiga. Y ella dijo, ah, es tu amiga de cogidas. Y yo aún así me quedé. Cuando yo era la más detallista de la relación, cuando en los cumpleaños le hacía sorpresas con su familia y eso, y a mí en ningún cumpleaños me dio nada, y aún así me quedé. Cuando le volví a descubrir chats con otras personas, en este caso precisamente mujeres, ¿no? Fotos, mensajes en los cuales le decía te amo, que no tenía novia, que era soltero, y aún así me quedé. Cuando me bloqueé en WhatsApp para poder hablar con sus amigas. Y como me di cuenta, bueno, esa es otra historia, pero aún así me quedé. Cuando me mentía que se iba a los turnos, pero en realidad se iba a verle a la otra. Y aún así me quedé. Cuando ya teníamos más de 3 años de relación y me dijo que se había confundido con su ex. Y yo le pedí que se quede. Y aún así me quedé. Le daba para la gasolina y aún así no quería irme a dejar. Pero luego le descubrí mensajes en los cuales él sí quería irle a dejar a su ex al trabajo. Y aún así me quedé. Cuando yo le ayudaba a pagar el carro porque supuestamente era nuestro patrimonio y subía a otra chica del carro. Y aún así me quedé. Y obvio no me he pagado. Me dijo, cariño, el problema es que usted me quiere más a mí que yo a usted. Y aún así me quedé. Cuando me dijo, yo soy un hombre feliz, simplemente comparto una parte de mi felicidad contigo. Y aún así me quedé. Cuando me dijo que él estaba empezando a extrañar a su exnovia y que los momentos que él y yo vivíamos los estaba como que queriendo comparar o queriendo que sean iguales con su exnovia. Y aún así me quedé. Hasta una carta le envié. Qué mensaje fue. Cuando me dijo que el problema conmigo era que yo creía que los problemas se solucionaban hablando. Y aún así, me quedé. Cuando me dijo, es que yo me voy a ir, no importa lo que tú hagas. Bueno, ahí no se quedó, pero igual ya. Aún así me quedé, me quería quedar. Me dijo que él se iba a alejar poco a poco para evitarme un daño mayor, porque ya me vio enamorada. Y aún así, bueno, ella no quiso quedarse, ya se fue ella. Pero la cuestión es que me olvidé de ver el catálogo de Yamal, pero y aún así me quedé. Esa es mi versión. Así que por favor, no me juzguen.